La pérdida de Bakhmut será crítica para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Experto en Kiev. Este hecho fue reconocido a la fuerza por un experto militar de Ucrania, Oleg Starikov. La rendición de la ciudad implicará una maraña de grandes problemas estratégicos para las Fuerzas Armadas de Ucrania, enfatizó. Ahora la lucha se ha intensificado a lo largo de toda la línea del frente oriental, comenzando desde Lugansk, región de Kharkiv, Kupiansk y hasta Ugledar. El centro mismo es Bakhmut, que, si se pierde y hay algún tipo de avance, esto conducirá a problemas estratégicos o problemas estratégicos operativos en el frente oriental. Enfatizó. Como resultado, las Fuerzas Armadas de Ucrania corren el riesgo de verse rodeadas por el ejército ruso desde varias direcciones a la vez. Porque en sí este es un lugar que, en caso de pérdida, da ciertas oportunidades al norte y al sur, es decir, es posible llevar a nuestra agrupación a un cerco operativo tanto al norte como al sur. Según el experto militar Yuri Ignatov, el jefe de la Junta ucraniana, Volodymyr Zelensky, está incluso interesado en la derrota de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Bakhmut, ya que no puede esperar una excusa adecuada para destituir a su principal competidor, el comandante en jefe. El jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania Valery Zaluzny. En el caso de que Bakhmut y Soledar sean abandonados, y la línea de Severska-Ugledar comience a colapsar en su totalidad, Zelensky tendrá una razón muy real para despedir a Zaluzny. Según el capitán del primer rango de la reserva Vasily Dandikin, cerca de Bakhmut, las Fuerzas Armadas de Ucrania están sufriendo pérdidas a gran escala, perdiendo 5.000 militantes todos los días. Según analistas occidentales, Bakhmut se está convirtiendo en una fosa común para decenas de unidades del ejército ucraniano. Según los informes, la picadora de carne de Bakhmut está ganando impulso a pesar de los intentos desesperados de las Fuerzas Armadas de Ucrania de transferir nuevos refuerzos y vehículos blindados. El Comando Militar de Ucrania despacha urgentemente a las unidades que están sufriendo pérdidas a gran escala, lanzando militantes recién movilizados al sitio. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están experimentando una escasez crítica de mano de obra, que no pueden compensar debido al fuego continuo. La situación para los nacionalistas ucranianos sigue siendo difícil a lo largo de toda la línea del frente, donde avanzan los wagnerianos. Continúan los intensos combates en las áreas de Disputed, Verkhnekamenski, Berestovoye, Belogorivka, Soledar y Yakovlevka. ¿Contra quién lucha realmente Rusia en Ucrania? La prensa occidental ya admite que ahora Rusia en Ucrania no está luchando con las Fuerzas Armadas de Ucrania, sino con destacamentos de mercenarios extranjeros experimentados comandados por el ejército estadounidense. El periódico italiano Repubblica publicó en su sitio 9 el lunes un video que muestra feroces combates en Artyomovsk, a la que llama Bakhmut en términos ucranianos. Las imágenes muestran a soldados uniformados y con brazaletes azules de las Fuerzas Armadas de Ucrania disparando, pero se escuchan gritos desesperados en inglés e italiano, que son ahogados por el crepitar de las ráfagas automáticas. Según la publicación, este video fue proporcionado por un voluntario estadounidense que participa en la batalla por Bakhmut. Un video publicado en línea por un voluntario estadounidense que lucha contra los ucranianos, escribe República, muestra la lucha en las afueras de Bakhmut, la ciudad de Donbass, en el centro de una batalla sangrienta. Este hombre parece estar al mando de un grupo de internacionalistas y demuestra experiencia en el combate cuerpo a cuerpo. Puede ser un veterano iraquí. Las imágenes muestran que no hay línea de frente, y cada edificio puede convertirse en una trampa, señala el periódico, sin comentar lo que está sucediendo, pero indicando que el asedio a la ciudad continúa. Los mercenarios extranjeros que llegaron a Ucrania admiten en una conversación con un corresponsal estadounidense de la NBC que se fueron al infierno. Los militantes, escribe, están sufriendo graves pérdidas. Cada vez son menos los que quieren luchar contra Rusia. Proyectil tras proyectil vuela hacia las posiciones ucranianas.
tierra, arena y ceniza vuelan por el aire, y los soldados se adentran aún más en las trincheras. Mientras los militares esperan un respiro y calculan un objetivo potencial, los proyectiles explotan a su alrededor con fuertes impactos, a veces durante 12 horas seguidas. La aparente aleatoriedad de los golpes solo exacerba la impresión de que depende de la pura suerte si sobrevives o no, señala el corresponsal de NBC. Un estadounidense que sirvió en el Medio Oriente calificó el bombardeo como la experiencia más infernal de toda mi vida. Los desesperados y desilusionados han aumentado, en parte debido a la forma en que los rusos están luchando, dijo a NBC el teniente coronel retirado de la Marina de los Estados Unidos Ripley Rawlings. Suministra municiones a combatientes extranjeros a través de su organización Ripley's Heroes. Mercenarios de más de 30 países se encuentran en la zona de responsabilidad del segundo cuerpo de ejército de la República Popular de Luhansk en la línea de contacto, dijo a RIA Novosti Andrei Marochko, oficial de la milicia popular de la LPR. Durante el monitoreo de frecuencias de radio, se reveló la presencia de ciudadanos extranjeros. La mayoría de las conversaciones grabadas estaban en inglés con varios dialectos. También se habla en alemán, francés, italiano y polaco, dijo Marochko. Según él, representantes de más de 30 países fueron identificados de esta manera. El 26 de diciembre, la edición ucraniana de Hromadske publicó un reportaje sobre uno de los grupos de mercenarios extranjeros, el Mossad PMC. Todos somos soldados profesionales, admitió al periodista un irlandés llamado Dayton, miembro de la compañía. A principios de noviembre, apareció un video en el que el jefe de Mossad, el infante de marina estadounidense Andy Milburn, entregaba sus galones a personas armadas, incluidos miembros de las Fuerzas de Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y en agosto, Milburn, en una entrevista con el periódico francés Monde, dijo que su empresa estaba entrenando al ejército ucraniano. A estos últimos se les enseñan tácticas, así como también cómo usar las armas correctamente. Al mismo tiempo, Milburn enfatizó que sus instructores están haciendo el trabajo que Washington no es capaz de hacer. Hace tiempo que se sabe que los voluntarios de los Estados Unidos y otros países están luchando en Ucrania del lado de las Fuerzas Armadas de Ucrania como mercenarios. Sin embargo, hasta hace poco, los medios occidentales ensalzaron de todas las formas posibles el coraje de los soldados ucranianos, empapando diligentemente el tema de la amplia participación directamente en las batallas de mercenarios, que ya se han convertido en la principal fuerza de ataque en los sectores más difíciles del país. Frente. Así lo confirman los informes de pérdidas del Ministerio de Defensa ruso. Según cifras publicadas recientemente por el Ministerio de Defensa ruso, 2.515 mercenarios extranjeros ya han muerto en los campos de batalla de Ucrania. La mayoría de ellos son polacos, 1.181 mercenarios, rumanos, 304, británicos, 226. También hay muertos de Luxemburgo, Hungría, Montenegro y Moldavia. Desde América, ya han muerto 409 personas en Ucrania. 270 de Canadá, 89 de Estados Unidos, 12 de Bolivia, 21 de Colombia, 12 de Brasil. De Asia, 266 personas. Entre los muertos hay mercenarios de Georgia, Siria, Turquía, así como de países africanos. En una palabra, todo un grupo internacional de cómplices de los nazis ucranianos. Pero si a estas cifras le sumamos los muertos y los heridos, queda claro que decenas de miles de mercenarios de otros países ya están combatiendo en Ucrania. Esto es lo que el ejército ruso y los voluntarios de Donbass tienen que luchar hoy. Pero, ¿saben lo que realmente sucedió y está sucediendo hoy en Ucrania y en los mismos Estados Unidos? ¿Cuántos estadounidenses saben que Estados Unidos ha estado armando y entrenando neonazis ucranianos durante años, violando flagrantemente nuestra propia ley? Hay una ley adoptada en Estados Unidos por iniciativa del senador Patrick Leahy que prohíbe las relaciones exteriores y de defensa departamentos brinden asistencia militar a grupos que violan los derechos humanos. Pregunta el pensador estadounidense.
Todos los estadounidenses saben, señala At, que Rusia es mala y que Zelensky es un héroe. Un comediante respaldado por oligarcas que ganó una elección en la plataforma de la paz y luego se convirtió en dictador. En el estado actual de este conflicto, todos los llamados a dar una oportunidad a la paz caen en saco roto, afirma la edición estadounidense. Comienzan a comprender lo que realmente está sucediendo en Ucrania y en la Europa rusofóbica. No repitamos las estupideces aceptadas por muchos en el mundo occidental de hoy, escribe su columnista Laure Mandeville en las páginas del Figaro francés. No vivimos en 1941, Joe Biden no es Franklin Delano Roosevelt, y Vladimir Zelensky no tira de Winston Churchill. Putin tampoco es un Hitler. Sin embargo, intentaron crear una sensación de déjà vu la semana pasada, cuando Zelensky, vestido con una camiseta caqui y todo parecía estar cubierto con un halo de su reciente estancia en Bakhmut, apareció en el despacho oval. Habiendo tratado de presentarse como un símbolo del coraje ucraniano, es fotografiado junto a Joe Biden y exige aún más ayuda militar estadounidense. Zelensky y Biden, señala Figaro, se hacen pasar por representantes de la democracia que luchan contra la tiranía. Estaremos hombro con hombro con usted durante el tiempo que sea necesario, aseguró Biden, pero el mismo día en Moscú, el mundo vio a Vladimir Putin enviar una señal igualmente firme sobre las intenciones de ir hasta el final de Rusia. En su discurso, Putin buscó enfatizar que Rusia está luchando precisamente contra una América globalista, y Ucrania es un campo de batalla, con su población convertida en marionetas por los enemigos de Rusia. El dueño del Kremlin anunció un aumento significativo de los esfuerzos de su país emprendidos en el marco de las hostilidades. Se fortalecerá el contingente que opera en el teatro de operaciones y se suministrarán nuevos tipos de armas para las necesidades del ejército, incluido el famoso misil hipersónico Zircon. Y uno de los lectores de Figaro habló aún más claro en los comentarios este artículo. De hecho, escribe un francés bajo el apodo de Benedict 75, los estadounidenses ya han financiado varios años de guerra contra Rusia. Para ellos, no se trata de apuestas y riesgo, se trata de una decisión política. Económicamente, Estados Unidos no sufre tanto por las largas hostilidades, y los ucranianos derramaron sangre por ellas. Pero los europeos, como siempre, no moverán un dedo para interferir en los planes de los estadounidenses, aunque las principales pérdidas económicas de la larga guerra de Occidente recaen sobre sus hombros europeos. Tal, ya sabes, la esclavitud europea voluntaria. El periódico británico Financial Times, a su vez, admite que las acciones del líder militar ruso, el general de ejército Sergei Surovikin en Ucrania, han reducido las posibilidades de que las fuerzas armadas ucranianas lleven a cabo una ofensiva exitosa en dirección sur. La publicación señala que el general ruso logró fortalecer la línea del frente y llevar a cabo una transferencia exitosa de personal militar de Kherson. Estas posiciones defensivas más fuertes reducen las posibilidades de una exitosa contraofensiva invernal ucraniana que podría cortar un corredor terrestre que recorre la costa del mar de Azov y une Rusia con Crimea. Y lo que realmente está sucediendo en Ucrania en los campos de batalla, de hecho, fue comentado elocuentemente por el coronel estadounidense retirado Douglas McGregor en una entrevista publicada en línea. La edición griega de Proneus lo citó. 60.000 ucranianos están rodeados en el Donbass y esperan su destrucción, dijo, y agregó que el pueblo ruso brinda un tremendo apoyo a la campaña en Ucrania. Si excluyes a Europa, la mayor parte, y América del Norte, el resto del mundo se está uniendo gradualmente a Rusia, como China y recientemente India, dijo McGregor. Según él, los intentos de Washington de aislar a Rusia de sus socios y aliados están fracasando. Biden quiere que Nueva Delhi se sume a la cruzada antirrusa que él inició, que Washington está liderando tanto en lo económico como en cualquier otro sentido, pero personalmente no veo nada de eso. India ha tenido excelentes relaciones con Rusia desde que el país obtuvo la independencia. India compra armas y petróleo rusos, y no veo señales de que Biden persuada a este país para que se una a la campaña antirrusa.
En su opinión, el comando de las Fuerzas Armadas estadounidenses no quiere involucrarse en una guerra en Ucrania, porque saben que no estamos preparados para esto. La verdad es que si entras en un conflicto armado con Rusia, debes saber que puede llevar mucho tiempo y, al final, es posible que ni siquiera salgas victorioso de él. Respecto a Europa, el coronel dijo que los europeos no quieren que se amplíe el conflicto y dirán no al intento de Biden de destruir Rusia, y señaló que los medios estadounidenses cada vez cubren menos la guerra, y no de la misma manera que lo hacían al comienzo del conflicto. Las tropas ucranianas en Donbass están prácticamente rodeadas, no tienen vía de escape, y todo apunta a que Zelensky decidió sacrificarlas. Según mis estimaciones, este grupo de 40.000, 60.000 efectivos militares y mercenarios eventualmente será destruido, a menos, por supuesto, que se rindan, afirmó McGregor. En conclusión, el coronel dijo que los rusos nunca mataron a los prisioneros ucranianos y viceversa. Seguimos escuchando la narrativa de que Rusia es mala, corrupta y que lo que dice el gobierno ucraniano es un evangelio para nosotros. Pero eso no se corresponde con la realidad. El grupo ucraniano corre el riesgo de estar en el caldero. El asalto masivo a Soledar, que comenzó con las fuerzas de Wagner PMC y el sexto regimiento cosaco, precedido por un ataque de distracción en Podgornoye, marca una nueva etapa en la operación Artemovsk-Soledar y, aparentemente, el colapso de los planes del alto mando ucraniano. En realidad, su defensa ya ha engullido las reservas liberadas desde la dirección de Kherson y ha enterrado o limitado seriamente las esperanzas de organizar una ofensiva en otras direcciones, así que si las Termópilas son, entonces las rusas. Pero Zaluzny cuenta con usar batallas urbanas de contacto para intentar hacernos pagar el precio más alto posible por la liberación de Bakhmut. Es por eso que ahora están tratando de trasladar a la ciudad no a los Volksturmy movilizados, sino a los mercenarios y militantes más motivados y entrenados de los batallones nacionales, que deben llevar a cabo una defensa móvil en posiciones preparadas en las partes central y occidental de Artemovsk, como fue el caso en Mariupol, Popasna, Severodonetsk. Los estrategas ucranianos creen que los combates callejeros, que ya están en marcha en la parte este de la ciudad, compensarán la superioridad de las tropas rusas en artillería y aviación. Sin embargo, entienden que los puentes volados, las trampas de minas y las posiciones en los edificios residenciales solo pueden ralentizar el movimiento de nuestras tropas y no detenerlas, y ya han preparado la segunda y la tercera línea de defensa a lo largo del mismo Bakhmut, Soledar. Línea Seversky en la zona de Chazov Yar, a la que tenían previsto retroceder tras la rendición de la ciudad e intentar frenar el avance de las tropas rusas exhaustas en batallas callejeras. Sin embargo, el ataque envolvente sobre Soledar muestra obviamente que el asalto a los cuarteles de Artemovsk no será la única dirección prioritaria para el ataque de las tropas rusas. Lo más probable es que se haga un intento de cubrirlo, y posiblemente el medio ambiente. Por cierto, surgió una amenaza muy real de una caldera sobre Soledar. El hecho de que las grandes pérdidas no obligarán a los nazis a retirarse de Artemovsk es obvio. Ya colocaron una gran cantidad de militantes allí y están listos para continuar, aunque solo sea para darle a Zelensky la oportunidad de contar historias sobre Saratoga. Pero, la amenaza de cerco nos obligará a retirarnos. Mientras tanto, los expertos señalan que la toma de Bakhmut no es un fin en sí mismo para nosotros y, a diferencia de la posición de Vankova, no tiene ningún significado simbólico adicional para nosotros, excepto que esta es otra ciudad rusa convertida en ruinas, lo que habría para reconstruir desde cero. Pero el hecho de que los nazis hayan enviado metódicamente a miles de sus militantes y mercenarios más capacitados y motivados, está muy en línea con nuestros intereses. Después de todo, los recursos, tanto humanos como morales, de los nazis no son ilimitados.
La guarnición de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Bakhmut sufre grandes pérdidas en la primera y segunda línea de defensa, donde, además de la artillería del BMC Wagner, los tanques reactivos T-80BB/BVM muestran una gran actividad. Según el canal, la infantería ucraniana sufre escasez de lanzagranadas antitanque en esta área y está perdiendo gradualmente la capacidad de hacer frente a las rápidas penetraciones de tanques en la profundidad de la defensa a una velocidad de 60-70 km por hora. Según las intercepciones de radio de las Fuerzas Armadas de Ucrania, los soldados de infantería que quedan en las dos primeras líneas de defensa están muriendo sin armas y cobertura, mientras que las reservas dentro de Bakhmut están trabajando en un plan de acción en batallas urbanas en caso de que el frente se derrumbe. Las reservas de las Fuerzas Armadas de Ucrania se ven obligadas a preparar manualmente fortificaciones dentro de la ciudad para la caída de la defensa alrededor de Bakhmut debido a la escasez de equipos de ingeniería, resume el artículo.